Pues, traigo un mensaje cortito, hermanos, pero el Señor me dio este tema y la verdad se me hace un poco complicado, pero el Señor puso el tema, ¿verdad? Sobre la libertad. Es un tema complicado porque muchos confundimos lo que es la palabra libertad. Exponemos, decimos, quiero ser libre, quiero tener libertad, pero libertad es muy distinto a lo que verdaderamente la mayoría de la gente piensa. Okay. Vamos a ir al libro de Romanos, hermanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículos del 15 al 23. Yo lo voy a leer, hermanos, ustedes síganme con su vista, pero la palabra de Dios dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y para iniquidad, debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, gracias, Padre, por lo bueno que ha sido usted para con nosotros. Padre, por la vida, Señor, que nos da el privilegio, Padre, de poder, Señor, ser libres del pecado, Padre, de mi Dios, la vida eterna que usted nos ha brindado, Señor, la salvación, Padre, que nos da, Señor. Mi Dios, quiero ponerme en sus manos, Padre, pues verdaderamente, Señor, soy indigno, Señor, de estar aquí, mi Dios, y predicar su palabra. Señor, limpie mis labios, Padre, limpie mi corazón, limpie mi mente, Padre, y Señor, use mis labios para hablar, Señor, lo que usted quiere transmitir, Padre, a su pueblo, Señor. Mi Dios, reconozco, Señor, que yo no soy nada, Padre, y no soy nadie, Señor, para hablarle a mis hermanos, Padre, acerca de lo que usted quiere, Señor, pero mi Dios, a usted le ha placido ponerme aquí, Señor, por eso mismo, Padre, me pongo en sus manos para que usted me use, Señor, y mi Dios, que obre, Señor, en cada corazón, Padre, conforme a su voluntad, mi Dios. Principalmente, Señor, en el mío, mi Dios, pues soy el menos indicado, Señor, pero Padre, también el primero de todos los que aquí estamos, Señor, en pecar, Padre. Mi Dios, le ruego, Padre, que usted ayude, Señor, y que quite, Señor, la palabra de hombre, Señor, y sea su palabra, mi Dios, la que sea transmitida, Padre, y que con su poder, Señor, usted obre en cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les comentaba que acerca de la libertad, muchos decimos querer ser libres, querer tener libertad,
Pero verdaderamente muchos conocemos o desconocen lo que significa libertad. Muchos confunden lo que es la libertad con el libertinaje. Siempre dice la persona, quiero ser libre, quiero poder hacer lo que yo quiera. O sea, la que la persona está diciendo, quiero hacer lo que se me dé la gana hacer y que nadie me diga nada. Quiero vivir en adulterio y que la gente no se meta en lo que yo hago. Quiero cometer fornicación y que la gente no le interese lo que yo hago. Quiero robar y que nadie me diga nada. Quiero transar a gusto y que a los demás no les interese. Quiero engañar y estar como si nada. Eso es lo que verdaderamente la gente quiere, hermanos. Cuando dice quiero ser libre de la responsabilidad, quiero ser libre de mis padres para que no me estén llamando la atención. El preso también quiere ser libre. Todos de cierta manera deseamos libertad. Pero esta libertad o este libertinaje, que es lo que en realidad desea la gente, es pecado, hermanos. Leímos aquí que dice la palabra de Dios. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? La respuesta aquí está, en ninguna manera, dice la palabra de Dios. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nosotros nos entregamos a nuestros deseos carnales, es pecado. Somos esclavos del pecado. Si nosotros nos entregamos a una empresa para trabajar, somos esclavos de ese patrón. Somos libres de tomar ciertas decisiones, pero tenemos que someternos a ese patrón, hacer lo que el patrón nos manda. Hay reglas. La libertad también tiene reglas, hermanos. Dice la palabra de Dios, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, Dios nos ha hecho libres del pecado. Pero ahora tenemos que seguir la obediencia de Dios. Somos libres para servirle a Dios. La libertad, hermanos, es tener, podemos decir que nosotros vivimos en un gobierno en el cual tenemos libertad de expresión, libertad de culto. Tenemos libertad para muchas cosas, hermanos. Libertad para elegir a nuestros gobernantes, para poder votar por nuestros gobernantes. Pero en todo ello hay una regla, la cual tenemos que seguir. Voy a ir a una cita en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38, hermanos. Capítulo 8, del 31 al 38, libro de Juan. Dice la palabra de Dios así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí está hablando nuevamente de libertad. Dice, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Dice, no son esclavos de nadie, pero bien obedecían
lo que ellos creían, aunque estuvieran mal, verdaderamente eran esclavos de ese pecado, del pecado que tenían de incredulidad en Jesucristo, de incredulidad a la misma ley de que vendría el Rey a presentarse en la tierra, de su venida. Porque ese mismo pecado, esa misma incredulidad, estaban pecando contra Dios, en atentar contra Él. Y preguntan, ¿de qué somos libres? Dice, ¿de qué seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que ha pecado, esclavo es del pecado, le dice. Ellos estaban pecando. Dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad está en Jesucristo, hermanos. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Estaban pecando de incredulidad. Estaban pecando al atentar contra la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si ya estaba la ley de Moisés escrita, no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Estaban pecando estas personas, sí o no? Porque hablaban contra Jesucristo falso testimonio. Intentaban matarle. Y luego dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. El Señor les estaba diciendo que Él hacía y decía lo que había visto del Padre, de sí mismo, y los otros lo que habían oído. ¿Quién tendría más derecho? ¿El que oye solamente o de aquel que lo ve y lo oye? Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Los que estamos aquí o los que conducen, cuando se va y se saca la licencia para conducir, eso les da la libertad de poder conducir, les da ese derecho de poder conducir. Pero hay reglas. Tengo libertad de poder tomar mi carro y conducir, de que si alguien me presta un carro poder conducir, porque tengo la libertad de que si me para una patrulla tengo un derecho para poder conducir, siempre y cuando respete las leyes. Pero si voy a conducir alocadamente, pasándome altos semáforos, hay consecuencias. Entonces, hermanos, tengo ese derecho de poder conducir. Tengo ese derecho de votar por alguna persona, pero también hay reglas. Tengo derecho a expresarme, pero para expresarme también hay maneras adecuadas para hacerlo. Tengo derecho a elegir mi manera de vivir, pero sobre todo hay consecuencias de cómo quiera elegir su manera de vivir. Entonces, en esta vida, hermanos, todo se rige por reglas. Hay libertad y hay libertinaje. La libertad tiene ciertas reglas que respetar. El libertinaje es aquella persona que no respeta ni las leyes, ni la moralidad, ni su propia conciencia. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque, como les comenté antes, todos queremos libertad.
Un chamaco está esperando cumplir la mayoría de edad porque quiere libertad. Quiere salirse de su casa, quiere hacer lo que quiera. Y muchas veces ni sabe lo que verdaderamente quiere. Nomás quiere alejarse. ¿Es libertad en eso? Más bien lo que quiere es librarse, no quiere libertad. Quiere tener ese libertinaje de poder pecar a su gusto, a sus anchas, a como lo quieran llamar. Entregarse a sus deseos, a sus pasiones. Pero como les mencioné antes, hermanos, Dios nos hizo libres del pecado, nosotros como sus hijos. Nosotros tenemos esa libertad de poder elegir, de poder decidir, pero todo bajo las normas de Dios. Porque si fuimos libres del pecado, ahora somos esclavos de Dios. Porque la misma palabra dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Aquí nosotros tomamos la libertad de elegir que íbamos a ser esclavos de Dios, de la justicia. Hay quienes tienen la libertad de elegir seguir en el mundo, seguir pecando. Pero de esta libertad, dice aquí la palabra de Dios que hay dos caminos: la muerte y la vida eterna. Ahora, la decisión es de cada uno de nosotros. Yo quiero tomar la libertad que me lleva a la vida eterna. Y eso es lo que yo espero de mi familia. Pero cada quien es libre de decidir. Yo quiero la libertad que Dios me da. La libertad de poder tomar una decisión sin sufrir consecuencias negativas. Quiero tener esa licencia de conducir, bíblicamente hablando, tener ese derecho de poder caminar tranquilamente por las calles, de poder entrar a cualquier lugar sin tener que sufrir alguna consecuencia. Y esa libertad la encontramos con Cristo. Que si nosotros elegimos la libertad de seguir en el mundo, podemos tener ciertas ventajas, dijeran por ahí. A lo mejor de que, pues, me quiero tomar la libertad de ir a una fiesta, voy. Quiero tomar la libertad de pasar tiempo con la familia, voy. Quiero tomar la libertad de no ir a la iglesia, pues no voy. Pero todo eso nos aleja de Dios. Y todo eso nos lleva a ser esclavos del pecado. Porque nos vamos alejando de Dios. Entonces yo quiero poder tener la libertad y el derecho de que otras personas también puedan confiar en mí, también puedan tener libertad hacia conmigo. Si yo engaño a una persona, ¿qué libertad tiene la otra persona de poderse acercar a mí si sabe que la voy a engañar? Si yo le robo a esa persona, ¿con qué libertad se acerca a mí si sabe que le robo? Si yo cometo fornicación o adulterio, ¿con qué confianza se podrá acercar mi esposa a mí para decirme algo? Entonces,
¿qué libertad queremos tener? ¿Verdaderamente deseamos libertad o deseamos libertinaje? Les comentaba lo de la licencia de conducir, hermanos, porque pues es un derecho que toda persona tiene, como el derecho de poder elegir también la libertad de Dios, que Dios nos da. Es un derecho que todos tenemos. La licencia de conducir, como les dije, nos da derecho, nos da la libertad de poder andar libremente en las calles manejando. Pero también hay consecuencias si cometemos alguna infracción. Hay una multa, hay cárcel. Entonces, en la vida es igual, hermanos. Tenemos libertad de vivir. Tenemos la libertad de poder conversar con la gente. Tenemos la libertad de poder elegir. Pero ¿qué de aquellos que quieren vivir en libertinaje, en pecado, que quieren, que se meten con otras personas, provocando pleitos, cometiendo secuestros, asesinatos? Es libertinaje aún así, hermanos, y es pecado. Y también tiene sus consecuencias. Porque al final de cuentas, por querer ser libres, entre comillas, terminan siendo esclavos y terminan presos. Dice la palabra de Dios, dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces nosotros somos siervos de la justicia, hermanos. Porque dice en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Y el libertinaje, hermanos, no es nada más que pecado. Porque si nosotros nos entregamos al libertinaje, estamos entregándonos a nuestros deseos carnales. Vamos a ir al libro de Gálatas, hermanos. Cinco 16 al 21 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Queremos ese tipo de libertad, hermanos? ¿O queremos la libertad de Dios? Si leemos aquí atrásito, hermanos, en el versículo 1, de aquí mismo de Gálatas, capítulo 5, dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud, hermanos? El pecado en cada uno de nosotros. Porque si nosotros le damos pie al pecado, le damos pie a la pornografía, le damos pie que me invitaron una cerveza, me la voy a tomar, al cabo que no me hace daño.
por convicción dijeras, pues no tomo, pero pues otros dicen, no, pues me tomo una y no hace daño, pero pues al rato ya no va a ser una porque te vuelven a invitar y te la tomas. Y al rato, después de un tiempo, ya no va a ser una, van a ser dos, van a ser tres, hasta que llegas a la borrachera. Si tienes problemas con el alcohol, hermano, y has aceptado a Cristo, lo mejor es alejarte. Si tienes problemas con las drogas, ese es tu yugo de esclavitud. Y si has aceptado a Cristo, lo mejor es alejarte de ellas también. Si eres esclavo de la pornografía, también es alejarte, hermano. Si hay algo que te lleve a la pornografía, sea el celular, sea la computadora, sea la televisión, mejor ocúpate en otras cosas. Amén. Si tienes problemas para leer, hermano, lo mejor es intentar seguir leyendo. Porque verdaderamente, cuando uno tiene problemas para leer, lo que menos quiere es leer. Pero si lo intentas, le vas encontrando el gusto. Y eso lo digo por experiencia. Me cuesta mucho trabajo leer. Pero por lo mismo intento leer más seguido. Si leía una vez al día, intento leer 2 veces. Porque verdaderamente a mí sí me cuesta trabajo leer. Soy muy malo para leer. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta cuál es nuestro yugo de esclavitud para alejarnos de él. Si nos cuesta trabajo la oración, pues hay que practicarla más para que no nos cueste trabajo. Que al final de cuentas, dice la palabra de Dios, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos hacer las buenas cosas y no las hacemos, estamos pecando y ese es nuestro yugo de esclavitud. Y en la mayoría de los casos creo que fallamos en eso, la mayoría. Porque siempre hay algo que podemos hacer bien y no lo hacemos. La palabra dice que fuimos hechos para buenas obras. Y muchas veces tenemos la oportunidad de hacer buenas obras y no las hacemos. Y estamos pecando. Porque la palabra de Dios sí lo dice. Por eso es decisión de nosotros, es nuestra libertad decidir, hermanos. Pero la libertad que nosotros escogimos está en Cristo y la libertad en Cristo es seguir las normas de Cristo. Queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos someternos a Dios. Queremos confiar en que Él estará siempre con nosotros, pero no queremos cumplir la gran comisión. Y la palabra de Dios dice, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero ¿qué dice? Que tenemos que ir y hacer discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que hagan y guarden las cosas que Él los manda. ¿Qué tipo de libertad tenemos o queremos vivir? Tenemos la libertad en este bendito libro. ¿Pero verdaderamente la queremos? ¿Verdaderamente anhelamos esa libertad? Voy a volver al libro de Romanos, hermanos, donde empezamos. Capítulo 6.
Voy a leer del versículo 20 en adelante nuevamente. Dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese lo que nos da la libertad en Cristo, la vida eterna. Dice, y como fruto la santificación. Ahí está, hermanos, por los que tienen alguna duda de que si verdaderamente tienen la libertad de Cristo. Dice, nos da la libertad, nos da santificación, como fruto nos da la santificación. Si no estamos viviendo en santificación, hermanos, quiere decir que verdaderamente no estamos en la libertad de Cristo. Le hemos aceptado, pero no vivimos con la libertad de Cristo. Vivimos con la libertad del mundo. Libertados de pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 8. Versículo 9, dice la palabra de Dios así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aún nuestra libertad tenemos que cuidar nuestro testimonio, hermanos, delante de los demás. Hemos sabido de gente que se va de la iglesia porque se les hace una mala cara. Se va de la iglesia porque miró alguna falta en nosotros. Es verdad que la palabra de Dios dice que pongamos la mirada en Cristo, pero aún así es difícil dejar de poner la mirada en el hombre. Entonces, por ello mismo, más debemos cuidar nuestro testimonio. Porque si nosotros, que tenemos tiempo, lo hacemos, cuanto más los nuevos en la iglesia. Entonces, cuando viene una persona nueva a la iglesia, hermanos, y lo digo porque hasta yo he hecho eso, de que estoy apartado, muchas veces no nos acercamos a saludar, muchas veces prácticamente ignoramos a esa persona. O se hace un grupito aquí, otro grupito allá, otro grupito allá, y el nuevo se queda como que ¿para dónde voy? Mejor agarro mis cosas y me voy. No estamos dando un buen ejemplo, un buen testimonio delante de esa persona. Tenemos que ver que nuestra libertad no sea ocasión para caer de otro, para que otro tropiece. A veces nos tomamos demasiadas libertades, como en la confianza con los demás, y muchas veces eso también nos puede meter en problemas. Vemos a alguien nuevo y nos tomamos la libertad de hasta llevarnos con ellos. Tú no sabes si a la persona esa le gusta llevarse, ¿no? Dice la persona, ¿no? Para llevarme en mi casa, ¿para qué vengo aquí? Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Así que, hermanos,
Yo les invito, hermanos, a que chequemos, revisemos nuestros corazones, nuestras vidas, en qué libertad estamos viviendo. Porque verdaderamente, hermanos, muchos de nosotros podemos o hemos sido de tropezadero para alguien más. Podemos serlo, o a lo mejor ya lo fuimos. Pero la libertad nuestra no es para que nosotros hacemos tropezar a otros, sino para que levantemos a esos otros, para que los animemos, para que los jalemos a seguir adelante. Dice uno, pues yo vine solo, pero no todas las personas vienen como uno solo. A otros los tienen que traer. El pastor nos lo ha dicho muchas veces, un muerto no se levanta así solo. Tienen que levantarlo. Cuando alguien está enfermo, en cama, alguien necesita ayuda para levantarse, necesita ayuda para moverse. Y recuerden que el pecado es una enfermedad, hermanos. Si nosotros no les ayudamos, ¿quién les va a ayudar? Para eso nos hizo libres el Señor, para servirle a Él, para que podamos ayudar a otros. No para hacer tropezar, no para tirar a la gente, no para correrle a la gente, sino para traerla. Dice la palabra de Dios aquí continuando del versículo 9 que leí en adelante, dice, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil, ¿no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Lo que muchas veces nuestras malas decisiones por tomarnos libertad que no nos corresponde, ocasionamos. Podemos hacer pecar a otro, podemos hacer caer a otro. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Hay de aquel por quien vengan los tropiezos? La verdad, yo no quiero ser uno de ellos. Porque ni sé lo que me espera, ni quiero saber. Porque si la palabra de Dios dice, ay de aquel por quien vengan los tropiezos. Si cuando nosotros lo decimos suena malo, imagínese la Biblia. La verdad, yo no quiero ser de esos, hermanos. Yo quiero tomarme la libertad, quiero tener la libertad, pero la que Cristo me da. Y cumplir con esa libertad, con todas sus reglas. Porque en un trabajo nos podemos tomar libertades de hacer o decir, opinar cualquier cosa, y se nos puede tomar en cuenta. Pero si no lo hacemos conforme a las reglas, vamos a tener consecuencias. Lo puedo poner como ejemplo, tal vez yo que trabajo en un área de que se tiene que seguir una receta. Si yo cambio la receta de esa tortilla, yo no sé cómo me va a salir. O sea, yo tengo una responsabilidad que me han dado para hacer el trabajo, me han dado la libertad de yo poderlo hacer sin necesidad de que esté la persona encargada. Pero si yo hago algo diferente y no sale bien, voy a tener consecuencias. Un mecánico se puede tomar libertades de armar o desarmar X cosa,
porque muchas personas van y le dicen arréglame el carro y no importa lo que cueste o lo que tenga que hacerle. Pero si yo lo llevo por una falla sencilla y luego me resulta que le tuvieron que desarmar todo el motor para cambiarle las bujías, oye, pues el dueño del carro va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mecánico eres? O sea, yo no te di libertad ni me preguntaste a mí si podías hacerlo. Entonces hay consecuencias, hermanos. Bajo una libertad hay reglas que seguir. El trabajo que sea o la acción que sea. Entonces, si Dios nos ha dado libertad, tenemos que seguir las reglas de Dios. Este es el pequeño mensaje, hermanos, que traía para compartir con ustedes. Vamos a orar para que pues el Señor nos siga guiando a la libertad que Él nos da y no a la que nosotros creemos muchas veces, ¿verdad? Como les dije antes, muchas veces tomamos el decir quiero ser libre o tener libertad, y es muy diferente la libertad que Dios nos da con la libertad que el mundo ofrece. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, por su palabra, Señor, por este pequeño mensaje, Padre, que usted nos ha dado, Señor, a través cerca de la libertad. Mi Dios, que usted nos ha dado, Padre, libertad, Señor, para elegir nuestra vida, Señor, elegir el camino, Padre, que usted nos ha enseñado. Pedimos, Padre, que nos ayude también, mi Dios, con esta libertad a seguir las reglas que usted nos deja, Padre, porque su palabra dice, Señor, que si hemos elegido, Padre, servirle a usted, Señor, tomamos por nuestra propia libertad, Señor, elegirlo a usted, mi Dios. También, Padre, somos esclavos de usted, Señor. Padre, ayúdenos a verlo, Señor, de la manera correcta, Padre, y no como algo que pese en nosotros, Padre, sino de algo, mi Dios, que nos dé ánimo, Señor, para continuar adelante, mi Dios, en nuestras vidas. Padre, ruego, Señor, por cada uno de los oyentes, Padre, los que están aquí presentes, como los que están a través de las redes sociales, Señor. Mi Dios, que usted obre en el corazón de cada uno conforme a su propósito, Señor, conforme a su voluntad, Padre, así como en mi propio ser, Padre, que usted me ayude, Señor, a tomarlo, Padre, las cosas en serio, Señor, verdaderamente, Padre, como su palabra dice, no siendo, Señor, un oidor olvidadizo, sino siendo un hacedor de su palabra, Señor. Padre, nos ponemos en sus manos, mi Dios, y también, Señor, recordarles a todos aquellos, Señor, que han tomado la libertad de elegir el camino del mundo, Señor, que usted les recuerde, Señor, que ese camino, Padre, es para muerte, Señor, es para perdición, mi Dios. Que puedan comprender, Señor, que es para pecado, mi Dios, y que, Señor, la libertad que usted ofrece, Señor, es mejor, Padre, que es con un fin, Señor, para vida eterna, mi Dios. Padre, le pido, Señor, si hay alguno, Señor, que quiera, Padre, reconocerle, Señor, pues nos lo haga saber, Señor, para poder orar por él, Señor, y mi Dios, si es a través de las redes sociales, Señor, pues poderlo contactar, Padre, y orar por él. Guiarlo, Señor, tal vez, mi Dios, a sus pies, Padre, y que, Señor, usted obre en el corazón de esta persona, mi Dios. Padre, yo los dejo en sus manos, mi Dios, porque sabemos, Señor, que hay muchos que se han tomado libertinaje, Señor, creyendo que es libertad, Padre, y mi Dios, no conocen, Señor, las consecuencias de sus actos, o hay quienes la conocen, Señor, pero, mi Dios, no han comprendido, Señor, completamente, Padre, el resultado, Señor, que eso les lleva, Padre, que ese pecado, Señor, atrae a sus vidas, mi Dios. Padre, yo los pongo en sus manos, Padre, para que usted obre en sus corazones, que usted ayude, Señor, si hay alguien, Padre, que necesite ponerse a cuentas con usted, Padre, lo pueda hacer, Señor. Mi Dios, yo dejo esa invitación, Padre, en usted, Señor, para que obre en el corazón de los oyentes, mi Dios, y Señor, nos ayude a continuar, Padre, sirviéndole a usted, mi Dios, y Señor, siguiendo la libertad que usted ofrece, Padre. Mi Dios, doy gracias por todo esto, Señor, y lo bueno que ha sido para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.